Saludos amigos, bienvenidos a nuestro programa Deportes en Casa. Hoy tenemos un súper invitado especial, un ex tenista, ahora entrenador de tenis, llamado Gabriel Marcus. Vamos a invitarlo para iniciar nuestro conversatorio. A ver. Aquí le enviamos la invitación. Gracias a todos los que están en sintonía. Bueno, vamos a invitarlo nuevamente. Aquí vamos. Enviamos la invitación para iniciar. Un saludo a Gabriel que ya llegó. Vamos a... Saludo Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas, buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Excelente, excelente. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias. Gracias por llamarme. Así ha sido un placer. No, de verdad, gracias a usted por la oportunidad. O sea, hay que decir, usted es el primer tenista que voy a entrevistar. Un saludo ahí a Latinos en Pelota, que siempre está en sintonía con nosotros. Usted es el primer tenista, bueno, ex tenista y ahora entrenador. Así ¿Verdad? es. Bueno, espero que a partir de ahora tenga mucha suerte en sus programas y que pueda invitar mucha gente. Sí, ¿no? Y de verdad que es todo un placer. La idea del programa surge por la pandemia que está sucediendo. Realmente yo estaba en los medios en República Dominicana, pero no estaba en el país, pero tuve que regresar y entonces dije, bueno, tengo que hacer algo. Y bueno, hemos llegado hasta el nivel de entrevistar, vamos a decir, tenistas, peleadores de la UFC, boxeadores, beisbolistas, voleibol, casi todos los deportes. Qué bueno, qué interesante. Se ve que usted entiende de todos los deportes y eso es muy bueno. Sí, no, y realmente me da placer porque practico el tenis también. O sea, es un honor poder practicar con, vamos a decir, un deportista profesional del tenis. Siempre se aprende algo nuevo. Y bueno, yo realmente sigo el tenis también. Me gustaría saber la historia de Gabriel Marcus, o sea, su infancia, de dónde vienes, eh, cuál era tu jugador favorito de infancia y el actual, cómo fue ese proceso de llegar a ser tenista profesional. Sí. Bueno, poco a poco. Bueno, haremos un resumen. Yo, Sí, yo empecé a jugar muy jovencito al tenis. Empecé a jugar a los 4 años. Empecé a jugar porque mi padre jugaba. Mi padre jugaba en un nivel bastante decente, no a nivel profesional, pero sí a nivel nacional aquí en Argentina. Y yo lo acompañaba, él me llevaba a sus partidos, me llevaba a sus torneos, en los torneos interclubes, en los torneos abiertos. Y así fue como me fui metiendo en el tenis y mi padre hoy en día me recuerda que a mí me gustaba mucho. Yo me quedaba sentadito detrás de la cancha y miraba horas y horas como los grandes jugaban, hasta que un día le pedí una raqueta a mi padre y él me empezó a enseñar en la cancha de tenis cuando él terminaba sus partidos. Y, y así fue como cada vez me empezó a gustar más. Mi padre fue quien me enseñó, sinceramente. A los 4, 5, 6, 7 años yo jugaba con mi padre. Después, lógicamente, empecé con otros profesores para jugar también con otros chicos. Y, y así fue como llegué a los 8, 9 años a competir en mi primer torneo
lo que se llama mi primer torneo metropolitano aquí en Buenos Aires, ¿no? Un torneo de menores de 12 y yo con 9 años gané mi primer torneo ahí. Y así fue como empecé y bueno, desde los 9 años hasta los 15, 16, competí siempre a nivel nacional, nunca paré. Eh, Iba al colegio por las mañanas y por las tardes y jugaba los torneos sábados y domingos o cuando había que ir a algún torneo nacional, también los viernes, sábado y domingo iba y jugaba y después volvía a Buenos Aires. Así que así fue como poco a poco fui avanzando, entrenando cada vez más, empezando a jugar eh, torneos cada vez más seguido y a partir de los 13 años empecé a ir a un colegio de turno mañana nomás, así podía entrenar un poco más por las tardes y empezar a entrenar más horas. ¿Sí? Iba al colegio por la mañana, entrenaba por las tardes, hacía preparación física por las tardes y así competía a nivel nacional y de vez en cuando iba a algún torneo COSAT. ¿Sabes lo que es torneo COSAT, no? Los torneos sudamericanos que se hacen en los distintos países de Sudamérica. En el verano, cuando no había colegio, ¿sí? En nuestros meses de verano, en enero, febrero y marzo, jugué algunos de esos torneos sudamericanos. Y así fue como competí hasta que terminé el colegio a los 17 años y fui por primera vez a competir a Europa. Ahí jugué los torneos juniors en una gira que culmina con Roland Garros en París. Y, y cuando terminé esa gira juniors, empecé a probar de a poquito jugar algunos torneos adultos. En aquella época no se llamaban futures como ahora, se llamaban satélites. Era distinto. Había que jugar un mes entero para poder sacar algún punto de ATP. Entonces, cuando terminé mi torneo junior en Roland Garros, me quedé en Europa unos meses más solo y quise probar un poquito en esos torneos. Jugué 2 satélites, no me acuerdo bien, en Holanda y en Italia, creo. Y ahí saqué mis primeros puntitos ATP y así de a poco fui entrando en el circuito, jugando las qualis de los Challengers, pasando las qualis, ganando partidos, después me fui a las qualis de los ATP y así de a poco fui entrando en el profesionalismo. Si no hubiese sido tenista, ¿qué otra profesión le hubiese gustado ser? Ah, muy difícil decirlo. La verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé porque me dicen que yo ya desde muy chiquito, desde que tenía 5 o 6 años, ya soñaba con ser tenista. O sea, yo vivía para el tenis y soñaba en mi casa con que iba a ser tenista, agarraba todas las raquetas y me las ponía bajo el brazo y caminaba por la casa como haciéndome el tenista profesional. Yo creo que nunca tuve dudas. Yo sé que hay muchos chicos que cuando llegan eh, a los 16, 17, 18 años empiezan a tener dudas de qué hacer con su vida. Perdón. Empiezan a tener dudas si les va a ir bien con el tenis, si continúan en esa profesión o empiezan a estudiar y tienen tantas dudas que a veces no saben bien qué hacer y pasan por una etapa muy difícil de su vida. Yo creo que nunca tuve dudas, siempre tuve muy claro que esa era la vida que me gustaba y, y nunca tuve dudas de probar otra cosa. Siempre seguí para el frente, siempre seguí para adelante, tratando de hacer lo mejor posible con mi carrera tenística, haciendo lo mejor posible, tratando de ser lo más profesional posible también. Y seguí para adelante, ¿no? Nunca dudé, nunca frené hasta el momento que no pude jugar más, ¿no? Lógicamente al tenis en una edad muy temprana, o sea, tuve un accidente y ahí comencé con problemas en una rodilla y no pude jugar nunca más, pero hasta mi último día como tenista siempre tuve muy claro en mi mente que eso es lo que yo quería hacer y lo que soñé toda mi vida para alcanzar. Así Bueno, fue, así fue.
una pregunta interesante. Antes de eso, no me respondió cuál era su jugador favorito de infancia y cuál es el de ahora. Bueno, a ver, como casi todos los tenistas argentinos, mi ídolo fue Guillermo Vilas, ¿sí? Tenista que creo que cambió el tenis en la Argentina. El tenis se hizo popular gracias a Guillermo Vilas, con su forma, con su forma de ser, con su forma de competir, con el gran esfuerzo que él hacía para entrenar. Yo iba y miraba sus entrenamientos, iba a ver los partidos de la Copa Davis, lo admiraba muchísimo. Vilas fue como un espejo, el que nos enseñó a todos, o por lo menos a mí, la importancia del esfuerzo, de luchar, de entrenar mucho, de ponerle mucha pasión al entrenamiento, que creo que es lo fundamental. Un jugador que no le pone pasión al entrenamiento día a día, va a ser muy difícil que pueda destacarse en esta carrera que es tan difícil. O sea, el tenis es extremadamente difícil y hay que primero ser un buen jugador, después ser una persona muy especial, tener muchísima pasión, entrenar con muchísimas ganas, dedicarse toda la vida para esto. Y Vilas eso lo hacía muy bien. Así que yo creo que Vilas fue el gran espejo para mí, sin ninguna duda. Y después, a medida que fui creciendo, un jugador que yo eh, admiraba muchísimo cómo jugaba era Ivan Lendl. Ivan Lendl para mí era un jugador con el que yo me identificaba mucho en el juego. O sea, me encantaba cómo él jugaba, cómo él pensaba, y, y lo admiraba muchísimo. O sea, creo que esos fueron los dos jugadores que me inspiraron a mí en mi carrera como tenista profesional. ¿Tuvo el honor de conocerlos a ellos dos? Sí, claro, claro. Los conocí, de hecho, cuando yo tenía, eh, sí, 16, 17 años. Vilas me invitaba muchas veces a entrenar con él. O sea, yo tuve la suerte de poder entrenar con él muchísimas veces en Buenos Aires. Él, él entrenaba muchísimas horas por día y tenía todos los días organizados, y cada día invitaba a un jugador distinto a entrenar, y tuve la suerte de poder jugar con él muchas veces, entrenar, escuchar, aprender, y lógicamente me motivó mucho. Y a Ivan Lendl también lo conocí porque eh, nos cruzamos en el circuito y me tocó enfrentarlo. O sea, yo tuve que jugar en contra de él en una primera ronda en el Abierto de Madrid. En España me toca primera ronda contra él cuando él era 5 del mundo. Había estado ya 5 años número 1 del mundo, y lógicamente fue un partido, para mí. Yo gané ese partido, gané 7-6 en el tercero, pero fue un partido muy, muy difícil porque a él, como lo admiraba muchísimo, yo estaba muy Sí. distraído observando todo lo que él hacía en vez de preocuparme por mí. En vez de preocuparme qué es lo que tenía que hacer para ganar, estaba muy pendiente de todo lo que él hacía. Y me acuerdo que he perdido 6-1 el primer set en 20 minutos, muy rápido, y en un momento es como que me desperté y dije, bueno, Gaby, o me despierto o pierdo en 10 minutos más. Y bueno, ahí pude centrar mi cabeza en todo lo que había hablado con mi entrenador, en la, en las cosas que tenía que hacer dentro de la cancha. Y bueno, el partido se transformó en una batalla durísima, y logro ganar 7-6 en el tercero. Al igual que cuando le gano 2 semanas antes a Sampras, también fue 7-6 en el tercero. Yo llegaba a esas instancias finales Eso fue y, en y 1992, ¿verdad? Si no me equivoco. sí, 1992. Y por suerte podía rendir bien cuando llegaba a esas instancias finales contra los buenos jugadores. Eso fue muy importante. Ese era uno de los temas que quería tratar con usted. O sea, ya que lo mencionó, bueno, vamos a aprovechar y ya tachar ese tema. ¿Qué se siente ganarle a Peter Sampras? Sampras. Bueno, lógicamente fue un triunfo especial.
muy especial, porque él en ese momento estaba número 2 del mundo, termina número 1 del mundo, y por 6 años más nadie lo saca de esa posición. O sea que fue un triunfo contra un jugador que después, a medida de los años, se va convirtiendo en leyenda. Y yo sabía que tenía una posibilidad de triunfo, si bien muy poca, porque él era el favorito. Está claro que él era claramente el favorito, pero yo tenía una mínima posibilidad, tenía muy claro qué es lo que tenía que hacer en la cancha, cuál era la estrategia que tenía que utilizar, y si me salía bien, si podía mantener esa estrategia durante un periodo largo, tenía mis posibilidades de ganarle. Y bueno, al revés, a la inversa de lo que sucedió con Lendl, yo gano muy fácil el primer set, gano 6-2 o 6-1, y lógicamente él reacciona en el segundo set. Por algo son buenos, ¿no? Yo para él era un desconocido, Claro. y claro, él reaccionó y ajustó un poco su nivel tenístico, empezó a ajustar un poco todo lo que tenía que hacer, y él es el que me gana el segundo set por 6-2. O sea que el partido tuvo dos sets muy, muy extremos, un 6-1 para mí, un 6-2 para él, muy rápido, y al empezar el tercer set, los dos teníamos muy claro qué es lo que teníamos que hacer. Mira, ahí te hacen una pregunta. Un saludo primeramente a Dominican Players y a Charlie Tennis, que es la que está haciendo la pregunta. ¿Cómo preparabas tu raqueta? Peso y balance y tensión. Y le voy a Bueno, agregar la adrenalina. bueno, a ver, en esa época eh, se jugaba, y no lo tengo muy claro el por qué, pero se jugaba con raquetas mucho más pesadas de las que se juega hoy en día. Yo en esa época jugaba con 375 gramos, y hoy los jugadores no pasan de 320, 330 máximo. Yo jugaba con 375 gramos, jugaba con un encordado de tripa natural, es un encordado que hacía la marca Babolat, y prácticamente hoy no hay jugadores que juegan con esa cuerda, solamente Federer la usa en la mitad de su raqueta, solamente en una mitad, eh, y hay algún que otro jugador también, pero es un encordado que es muy caro, y en esa época había una diferencia muy, pero muy grande entre los eh, encordados de tripa natural, y los sintéticos. Mucha diferencia había. Hoy en día los encordados sintéticos mejoraron muchísimo. Hoy hay encordados como los Babolat o como los Luxilon, que son extremadamente buenos, entonces no hace falta jugar con la tripa. Pero bueno, en aquella época los jugadores que estaban bien en el ranking, la firma Babolat les hacía un contrato y me regalaban las cuerdas, porque si había que comprarlas eran extremadamente caras, era una cuerda que costaba $50 y se rompía muy rápido. Así que bueno, yo tuve la suerte de poder avanzar en el ranking y que Babolat me diera esas cuerdas. Así que bueno, yo jugaba con esa raqueta. Mi balance era de unos 32 gramos y medio, un balance bastante intermedio. Tenía un poquito de peso en la cabeza, pero no demasiado, no demasiado. Y entonces mi raqueta tenía buen control, porque tenía el balance en el medio, y tenía buena potencia por el peso y por la cuerda que yo tenía, que despedía muchísimo. A mí me gustaba jugar con raquetas que despidan, o sea, que tengan mucho poder. Así era como yo jugaba. Sí, y bueno, en el profesional es más el poder que la rotación, vamos a decir. Se utiliza más el saque fuerte y el golpe fuerte que la rotación. Pocos tenistas tienen ese control de colocarte la pelota adelante y hacerte el punto. De hecho, es una de las jugadas más difíciles. Las personas piensan que esa jugada es fácil. O sea, tú estás dando el golpe normal y después como colocártela adelante. No es fácil. ¿Cuál dices tú? ¿El drop shot?
Sí, Bueno, cada vez se utiliza menos, ¿sí? Yo me acuerdo el tenis que se jugaba hace 15, 20 años atrás, tenía más variantes que el tenis que se juega hoy en día. Se usaba mucho más la inteligencia, mucho más la estrategia. Había distintos estilos de jugadores, el jugador que jugaba de fondo, tenías el jugador que jugaba en la red, tenías el jugador que variaba, que tenía muchas variantes, que sabía tirar el globo, que sabía tirar un slice, un drop shot y iba a la volea, a la red. Hoy en día no se ve mucho eso, hoy se ve jugadores de mucha potencia, o sea, le pegan exacto. muy fuerte a todas las pelotas, pero no hay variaciones en el juego, todos los jugadores juegan igual. Son muy buenos, son muy fuertes, se mueven muy bien, pero no hay choques de estilos. Antes era quizá un poco más entretenido el tenis, porque un espectador iba y veía dos jugadores con estilos distintos. Tenías a Thomas Muster que jugaba de fondo y con un esfuerzo espectacular, y por otro lado tenías a Sampras que se te quería meter en la red todo el tiempo, entonces había un tenis muy entretenido donde cada jugador quería imponer su estilo de juego. Hoy en día gana el más fuerte, el más rápido, salvo los primeros jugadores del mundo, porque Murray, Federer, Djokovic y Nadal saben variar el tenis. Saben jugar para arriba, saben jugar fuerte, saben defender con slice, saben hacer todo, pero el resto del tenis, el resto de los jugadores, generalmente, no digo todos, pero generalmente siguen una sola línea basada en la potencia y en los tiros fuertes para adelante. Entonces, hoy en día cada vez se ve menos esas variaciones, como tú dices, el drop shot, un slice cortito, más que nada, Exacto. De Federer tú puedes despegar eso. O sea, tú claro, vienes de la claro. nada y vienes de la colo, no es un golpe fácil. No es un golpe fácil. No es un golpe fácil, lógicamente, y tampoco se entrena mucho hoy en día. Hoy la mayoría de los jugadores, de los entrenadores, entrenan el tenis en base a la potencia, a estar parado cerca de la línea, pegarle fuerte hacia adelante, y pocas veces se trabaja o se entrena las variantes. Pocas veces se entrena el juego más alto, el ángulo corto, un slice para traer al rival a la red. Yo veo que se entrena cada vez menos. Es una lástima porque creo que es muy importante que los jugadores, especialmente a edades tempranas, sepan hacer todo. ¿Sí? Si después se usa menos en un partido, ok, no hay problema, pero por lo menos aprenderlo, saber usarlo, por si en algún momento es necesario un cambio de ritmo, que el jugador sepa hacerlo, que sepa de qué se trata los cambios de ritmo. Y yo veo que mucha gente, muchos jugadores hoy no entrenan las diferentes habilidades. Es así, es así. Pocos jugadores utilizan esas habilidades y es muy interesante. Y también es interesante lo que te habla, o sea, te habla de la época distinta, o sea, como se jugaba antes, y ahora como entrenador sabe la diferencia que hay de cómo se jugaba el tenis antes y cómo se juega ahora. Esa experiencia no se la enseñó a nadie, sino la vivió y la está viviendo todavía. Sí, sí. O sea que son palabras muy, muy interesantes y bueno, conocimientos que son los conocimientos que queremos que aprendan las personas que puedan ver los videos. Mira, de esas leyendas, ¿a cuáles has conocido, a cuáles te has enfrentado? Eh, ¿Cuál ha sido el tenista más incómodo que te ha tocado enfrentar y por qué? A ver, en mi época yo he enfrentado y por suerte los he podido vencer a Sampras, a Lendl, a Muster, a Michael Chang, a Sánchez Vicario. Eran jugadores, todos ellos muy buenos. Compartí entrenamientos con Boris Becker, con Jim Courier.
todos jugadores que eran leyendas, número 1, número 2, número 3 del mundo. Cada uno tenía su estilo propio. Tuve la suerte de enfrentarlos en torneos y la suerte de poder entrenar con ellos también. Y en los entrenamientos se aprende mucho. En los entrenamientos es donde uno siente cómo viene la pelota del otro, qué es lo que hace, qué tan fuerte juega. Entonces, el haber entrenado con ellos también me sirvió para poder enfrentarlos después. Yo era un jugador que tenía una muy buena devolución, o sea, a mí me gustaba devolver los saques. Generalmente jugar contra un jugador como Sampras o como en su época Richard Krajicek o Boris Becker, jugadores que tenían grandes saques. Para la mayoría de los jugadores era muy incómodo enfrentarlos, pero a mí me gustaba jugar contra un jugador que tenga el juego cortado, que quiera venir a la red, que saque fuerte y quiera terminar el punto rápido. Yo me sentía confortable con ellos. Quizás en mi época a mí me costaba más jugar contra los jugadores que metían muchas pelotas adentro, como los españoles de aquella época, jugadores que había que trabajar el punto mucho durante todo el partido, rallies de 10, 15, 20, 30 pelotas. Quizás ese tenis era el que más me costaba y yo prefería jugar contra los jugadores que jugaban, como te dije recién, a 3, 4 tiros. A mí me daba igual jugar en polvo de ladrillo que en cemento. Me gustaban las dos cosas. De hecho, mi mejor resultado en Grand Slams fue en el US Open, en el Abierto de Estados Unidos, en octavos de final, la cuarta ronda. Así que... ¿Cuál era el que más te gustaba? ¿En qué cancha te gustaba jugar más? No, me daba igual. Yo me adaptaba por mi forma de correr. Yo me adaptaba muy bien a las dos superficies. No me costaba pasar del polvo de ladrillo al cemento. A veces me costaba más del cemento al polvo de ladrillo. Como yo era un jugador que no patinaba, no me deslizaba mucho en la cancha, yo llegaba generalmente bien parado a las pelotas, no me costaba el cemento. Hay muchos jugadores de polvo de ladrillo que acostumbrados a patinar, a deslizarse mucho, van al cemento y les cuesta mucho. A mí no me costaba, a mí me gustaba, realmente me gustaba una cancha veloz. De hecho, según el jugador con el que me tocaba jugar, prefería jugar en cemento o prefería jugar en polvo de ladrillo. Para mí no había diferencia, o sea, me sentía cómodo en las dos. Así que de la pregunta que me hiciste, esos jugadores son los que más me costaban, los españoles de pronto. Pero la verdad tuve la suerte en mi carrera de haber jugado en estadios grandes, de haber jugado contra jugadores que estaban entre los mejores 5 del mundo, número 1, número 2, número 3, haber entrenado, haber compartido momentos con ellos, tanto entrenamientos como partidos oficiales. Y eso fue quizá lo más interesante de mi carrera, ¿no? Haber tenido esas experiencias. ¿Cuáles consejos te daban esos jugadores que puedas compartir con nosotros? Mira, es difícil que un jugador te dé consejos porque vos estás compitiendo contra ellos. O sea que la realidad es que ninguno me daba consejos a mí, porque yo podía ser un rival de ellos. Sí me acuerdo, por ejemplo, de haber compartido en el US Open. Hubo unos días donde llovía muchísimo y no se podía entrenar. Y como yo entrenaba con el mismo entrenador que había tenido Boris Becker, ¿sí? Boris Becker, para el que no sabe, un jugador que fue número 1 del mundo, que ganó Wimbledon 3 veces, que lo ganó a los 17 años. Bueno, yo tenía el mismo entrenador, entonces ese año en el US Open tuve la suerte de poder entrenar con él. A él le daban una invitación especial en un club
muy especial de canchas cubiertas, ¿sí? Un club muy elitista que solo permitían dejar entrenar a jugadores que hayan sido campeones del US Open. Entonces, Boris Becker me invitó a entrenar con él y tuve la suerte de poder compartir entrenamientos con él mientras que el resto de los jugadores no podían entrenar, ¿sí? Por la tormenta que había. Y me acuerdo que Boris Becker me dijo, mirá, todos los jugadores, esto no es ningún secreto, pero es lindo que lo diga él, ¿no? Esto lo sabemos todos, pero me dijo, todos los jugadores juegan bien en el 1 iguales del partido, en el 2 iguales, en un 30 iguales, en un 3 iguales. Ahora, los verdaderos jugadores, vos ves que compiten bien cuando están 4 iguales, 40 iguales, 5 iguales, 40 iguales. Son esos los momentos donde ahí ves quién es realmente un buen jugador y quién pertenece al resto de los jugadores, ¿no? O sea, los buenos de verdad, se aprecian en esos momentos. O sea, yo he visto muchas veces jugar a Federer muy mal, a Nadal y a Djokovic muy mal. Muchas veces. Quizás los espectadores no se dan cuenta de eso, pero uno que está ahí se da cuenta. Lo he visto jugar muy mal a esos 3 jugadores, pero cuando llega el momento clave del partido, ahí no la tiran afuera. Ahí es donde te meten, si es necesario, 5, 6, 7, 8 pelotas y te van a atacar en el momento justo. Y ahí ves que son muy buenos. Esos jugadores que, por más que no estén pasando por un buen día, que estén jugando mal, en el momento justo van a saber jugar bien al tenis. Y esa es la diferencia entre los buenos y el resto, y eso es lo que me dijo ese día de entrenamiento en Nueva York Boris Becker a mí. Y eso me quedó muy grabado, por más que no es un secreto para nadie, pero es lo que sucede cada vez que uno ve a un buen jugador. Y eso es lo más importante para aprender para los chicos. Y es real, es real. Mira, me gustaría saber, ¿cómo fue ese proceso, o sea, ese primer día de tu jugar en un Grand Slam? ¿Cómo fue ese proceso? Ese día, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿Quiénes te apoyaron desde el inicio hasta el final de tu carrera y ahora también como entrenador? Mira, definitivamente desde que fui chiquito hasta mi último día de la carrera, lo más importante que tuve fue mi familia. Está claro, siempre me han apoyado, siempre me han acompañado, siempre me han motivado a seguir. Así que todo fue gracias a mi familia, eso definitivamente. Y la primera vez que yo juego un Grand Slam es en Roland Garros, en París. Yo jugué la quali, por supuesto, y estaba toda mi familia conmigo ahí. Y yo paso la quali, gano los 3 partidos, ¿sí? De quali. Me acuerdo que el último partido de la clasificación fue durísimo, gano, no me acuerdo exactamente, pero me suena que fue un 7-5 en el tercero, una cosa así, muy al límite, muy emocionante. Era el partido que quería ganar, porque entre pasar la quali en un Grand Slam y perder en el último partido hay una diferencia enorme, o sea, enorme. Pasás a ser jugador o a ser nadie. O sea, el que queda en la quali es un olvidado del Grand Slam, y el que pasa a la quali pasa a ser un jugador profesional de verdad, pasa al estadio principal, te dan los tickets de comer, te dan el hotel, te dan pelotas para entrenar, te sentís en otro mundo. Yo cuando pasé la quali realmente fue una emoción impresionante, y yo estaba jugando el partido, me acuerdo, y miraba a mi familia afuera en las gradas y decía, yo tengo que ganar este partido, porque la vida, o sea, la semana te cambia totalmente, totalmente. O sea, poder disfrutar un Grand Slam en el cuadro principal era lo más importante que había, porque era muy diferente a hoy en día. Hoy en día la quali se juega en el mismo club que se juega el torneo. Hoy la quali de Roland Garros se juega en Roland Garros. En mi época se jugaba en otro club separado.
que no tenía el estadio, no había gente, no estaban los buenos jugadores. Era una quali en un torneo totalmente separado de Roland Garros. Entonces, pasar la quali, que te den la credencial y tener el acceso al mejor estadio del mundo, era una ilusión y era un sueño impresionante. Y mi primer Grand Slam yo viví esa situación. Y cuando me dan la credencial y te sentís un jugador de verdad, un jugador que pertenece a los mejores 128 del cuadro de Roland Garros, en ese momento era un orgullo muy grande, muy grande, muy grande, mucho más que hoy en día. ¿Qué significa? Y tuve la suerte de encima ganar 2 partidos en el cuadro de Roland Garros. Así que fue una primera experiencia muy buena, muy fuerte y muy emocionante. ¿Qué significa para usted representar su país en el tenis y qué significa el tenis para usted? Bueno, primero el tenis fue todo en mi vida, está claro. Era mi trabajo, era mi sueño, era mi ilusión. Y creo que todo jugador sueña con representar a su país en Copa Davis. Todo jugador. Es el sueño máximo, como el futbolista, jugar un mundial. Así que yo tuve la suerte y el privilegio de poder jugar Copa Davis, de jugar 4 partidos de Copa Davis, haber podido ganar 3, de representar al país, de compartir junto con otros jugadores un equipo que representaba a un país que estaba detrás, que estaba atento a los resultados de uno, y eso es una sensación que uno no vive durante todo el año. Uno durante todo el año juega de manera individual, ¿cierto? Y jugar una Copa Davis con un equipo, con un país atrás, con una responsabilidad grande, es un sueño. No todos los jugadores juegan bien Copa Davis, porque si bien es un sueño para todos los jugadores, es muy difícil jugar la Copa Davis. Hay muchos jugadores que elevan y levantan su nivel en Copa Davis, y hay muchos jugadores que es tanta la presión y tanto los nervios que sienten que rinden mal, rinden por debajo de su nivel y sufren. Yo tuve la suerte de poder rendir bien. A mí me gustaba, y esa adrenalina, esa tensión, a mí me hacía bien y pude competir bien, por suerte. Así que yo tengo un recuerdo muy lindo de las Copa Davis. Muy, muy lindo de esos partidos. Es una experiencia muy linda, y también es como que me di cuenta que esa situación de presión, esa tensión, a mí me hacía bien y podía competir en un buen nivel, y eso a mí me gustaba. ¿Cuál jugada que hayas hecho jamás se te va a olvidar? Uy, qué pregunta difícil, hombre. Qué, Siempre hay una que dice, wow, qué jugada, y esa fui yo que la hice. No, bueno, pero es que si yo, muy difícil decírtelo, pero si yo te lo digo, no vas a poder darte cuenta cuál Nájalo, es. nájalo, no importa. Me gustaría mostrártelo, pero bueno, entre varias de las jugadas que yo me acuerdo, hay una jugada por el cual se me recuerda mucho también. Muchos jugadores y exjugadores me recuerdan por esa jugada, porque era una jugada que prácticamente ningún jugador lo hacía, ¿no? A ver, yo tenía un buen passing, un passing shot, pero había una jugada que yo hice contra un sueco que también fue número 1 del mundo, que se llamaba Stefan Edberg. Stefan Edberg era número 1 del mundo, y me tocó enfrentarlo en la tercera ronda de Roland Garros en la cancha central, ¿sí? Y me acuerdo, o sea, para que todos entiendan un poco, Stefan Edberg era un jugador que en sus games de saque, de servicio, él iba para adelante todo el tiempo. Él hacía saque y red con un saque con kick,
que es un saque con muchísimo efecto, que pica y se levanta muy alto, y eso le daba mucho tiempo para él correr muy rápido hacia la red y tener una primer volea espectacular. Y me acuerdo que el día anterior al partido yo había entrenado con John McEnroe, otra leyenda del tenis, y McEnroe, viendo que yo tenía muy buena habilidad con el revés para tirar passings, para tirar globos, me dijo que si yo podía conectar, algo que era muy difícil, pero que si yo podía conectar devoluciones de saque globo cuando él venía a la red, él venía tan rápido que no iba a poder frenar y yo lo iba a poder pasar por arriba. Y me acuerdo que hubo un punto muy importante que era un break point para mí. Creo que Edberg sacó, no me acuerdo bien, pero creo que 5 iguales en el primer set, 30-40. Él saca 30-40. Y yo dije, es el momento de hacer esta jugada. Digo, Edberg me va a sacar con efecto alto a mi revés, yo me voy a ir para atrás 2 pasos, voy a esperar un poquito y cuando él esté bien pegado a la red le voy a tirar un globo muy fuerte, alto y lo voy a pasar. Y me acuerdo que dije, bueno, la voy a hacer, sin dudas. Y hace eso, Edberg viene a la red, yo lo espero y le tiro un globo muy fuerte y alto y lo paso. Lo paso, le quiebro el saque y él me mira con una cara diciendo, no puedo creer lo que me acabas de hacer. Y esa es una jugada que quedó ahí marcada porque es una jugada que sinceramente, te digo, se ve pocas veces en el tenis. Es muy difícil hacerla. Y en ese momento tomé la decisión y digo, es mi única posibilidad de quebrar el saque, acá lo hago. Y lo hice convencido y me salió bien. No, eso veo. Mira, de esas leyendas, ¿cuáles no enfrentaste que te hubiese gustado enfrentar en ese momento? ¿Quién te faltó por enfrentar que tú caías? Y yo no jugué contra Andre Agassi. Contra Agassi no jugué. Contra Boris Becker jugué una exhibición antes de Wimbledon, pero nunca jugué en un torneo oficial. No me ha tocado jugar contra Boris Becker. ¿Con quién más? ¿Quién más estaba? No jugué contra Mats Wilander. No jugué contra McEnroe en torneos. Jugué entrenamientos con él, pero no jugué contra él en torneos. Pero me hubiese encantado porque era un jugador único. No hay ninguno en la historia que va a ser parecido a lo que fue John McEnroe, la verdad. Una experiencia fuera del terreno que nos puedas contar que haya vivido con alguna de esas leyendas que te haya quedado marcada. Y también me gustaría, ya que estamos en esos temas, experiencia graciosa que te haya sucedido en el tenis y conmovedora con un fanático. Te gusta hacer preguntas complicadas, ¿eh? Y encima yo no tengo buena memoria, eso es lo peor. Con los años voy perdiendo la memoria. Pero no, a ver, experiencia fuera de una cancha de tenis, me acuerdo, no sé si vos conocés o te acordás, de un jugador que ganó Roland Garros, ganó Australia, que se llamaba Jim Courier, un americano que se llamaba Jim Courier, que era de la época de Sampras, de Chang, de Agassi, salían todos de la misma escuela, y yo tenía una muy buena relación con él. La realidad es que yo tenía una muy buena relación con él, y me acuerdo que hablábamos mucho, y él me dijo una vez, gane o pierda, siempre, al final del día, yo me voy a correr media hora, me dice él. O sea, todos los días después de mi entrenamiento o después de un partido, yo salgo a correr 30 minutos, no importa si gané, si perdí, si estoy contento, si estoy triste. Es mi manera de seguir fortaleciendo mi cabeza. Cuando estoy contento porque gané un partido, me voy a correr igual porque es una manera de
de cerrar el día y de afianzar lo que hice y fortalecerme mentalmente. Y si perdí, es como una manera de, no de castigo, pero decir, el día sigue y tengo que seguir Wow. trabajando y mejorando. Y eso fue espectacular, porque yo veo que hay jugadores que, y esto es muy importante para que aprendan los chicos, yo veo que hay muchos jugadores y muchos chicos que ganar es la máxima felicidad y perder es un drama, que pierden y hay tristeza, hay depresión, se van a la habitación de hotel, no quieren hacer nada o al día siguiente no quieren entrenar, quieren tomarse el día libre y yo los entiendo, ¿sí? Yo los entiendo, pero no es la manera de mejorar. Y, y creo que si bien uno cuando termina un partido, por ejemplo, si perdió un partido y va a entrenar un rato, no es que le va a cambiar la vida, no es que ese entrenamiento va a provocar algo diferente en el jugador que no lo pueda hacer al día siguiente. Pero es una manera de crear un hábito, es una manera de fortalecer la cabeza, es una manera de no darle tanta importancia a una derrota, porque la realidad es que en esta carrera uno tiene muchísimas derrotas, uno pierde muchas veces, ¿cierto? Todo el tiempo estamos perdiendo, eso es así. Entonces, el hecho de terminar un partido, perder, e ir a correr o ir a entrenar, es una enseñanza muy importante para el jugador, para el alma, ¿sí? Es como decirnos a nosotros mismos, no importa si perdí, la vida continúa y yo ahora me voy a entrenar porque quiero seguir mejorando y porque quiero sacarme la bronca y la calentura de haber perdido y me voy a transpirar un rato. Y eso no se ve muy seguido, eso se ve solamente en la gente que tiene pasión. Y, y antes existía mucho eso. O sea, yo entrenaba mucho cuando perdía, cuando ganaba, aunque sea 15 minutos, 20 minutos, ir a pegarle, ir a fijar algún concepto, ir a practicar alguna jugadita que puede ser útil al día siguiente. Entonces, eso es muy importante y eso me lo hizo ver este Jim Courier esa vez que conversamos, eh, porque él había perdido un partido en Indian Wells. En Indian Wells es un torneo que todavía lógicamente hoy en día existe, es un Master 1000. Él había perdido un partido muy duro, creo que habrá jugado 3 horas, y me acuerdo que de la habitación del hotel, mi ventana daba a un parque, y veo que él pasa corriendo, y a la media hora miro el reloj, miro la ventana y sigue corriendo. Entonces, como yo tenía buena relación con él, bajo, salgo del hotel, de la habitación, me voy al parque y lo espero, y ahí me quedé conversando con él y le dije, la verdad que esto es admirable. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces si acabas de jugar 3 horas? Y me explica todo esto. Y es una buena enseñanza, y es una enseñanza que trato de darle a mis chicos, a mis jugadores también, porque creo que es una muy buena enseñanza de vida. Que el perder no es un drama y el ganar no es algo increíble tampoco. Hay que mantener una línea pareja. Ni tanta alegría, ni tanta tristeza. Una línea intermedia. Y es la manera de poder mantenerse en esta carrera que es tan difícil, y que si uno tiene la suerte de estar sano y de que le vaya más o menos bien, es una carrera que puede durar 10, 15 años. Entonces, si vamos a sufrir tanto cada vez que perdemos, y bueno, nos vamos a pegar un tiro en la cabeza, porque vamos a... Exacto, entonces creo que mantener una línea, una estabilidad emocional es muy Claro. importante. Bueno, nos gustaría saber esas lesiones que nos puede contar. Sabemos que por las lesiones no pudo continuar. También ese cambio de jugador a entrenador, que
¿Cómo fue ese cambio de chip? Y sabemos que también entrenó a Nicolás Massú. ¿Quién nos puede contar de él? Bueno, te lo hago resumido porque es una historia muy larga, ¿no? Pero eh, Sí, no, también, ya esas son las últimas preguntas, porque sí, quedan como 10 minutos. Sí. te lo cuento rápido. Yo tuve un accidente en Roland Garros a los 20, a los 24 años o 23, ahora no me acuerdo, ¿eh? 24. No, a los 23 años tuve un accidente en Roland Garros, un accidente muy grave después de ganar eh, la segunda ronda de Roland Garros, pasar a la tercera. A pasar a la tercera ronda tuve un accidente donde una camilla del vestuario donde me estaban atendiendo se parte. Yo estaba acostado arriba donde me estaban haciendo tratamiento. Bueno, se parte, te lo hago rápido, se parte una de las patas de metal, me corta 2 dedos de un pie y, Wow. y fue terrible. Sinceramente fue un accidente muy duro y yo no podía caminar, realmente no podía caminar, tenía una lesión muy grande en los pies, no me pudieron coser, tuvieron que apretarme con una cinta. 2 días después yo tenía que jugar la tercera ronda y yo quería jugar sí o sí. Y jugué haciendo toda la fuerza con la otra pierna, con la pierna sana. Gano un partido gracias a la fuerza mental y a la concentración, gano un partido de cinco sets, 4 horas, y cuando salgo de la cancha ya no podía más del dolor de la otra pierna, y cuando me llevan al Wow. hospital y me hacen estudios porque ya no podía más, salió que me había roto la rótula, el fémur, el cartílago. Destruí mi pierna y así también se destruyó mi carrera. A los 24 años no pude jugar nunca más. Sufrí 8 operaciones en mi rodilla en distintas partes del mundo. Tuve 5 años de rehabilitación para poder volver a jugar. 5 años que luché 10 horas por día, sin parar, para poder volver a jugar al tenis. No logré volver a competir porque nunca me pudieron curar la rodilla, así que eh, esa fue un poquito mi historia, el retiro. A los 24 años no pude jugar más y seguí intentando hasta los 29. 5 años viví una pesadilla, recorrí todo el mundo, gasté todo lo que tenía por buscar soluciones, luché como nadie y no pude volver a jugar. Así que esa fue mi historia, triste. Tuve una carrera muy corta, muy intensa, muy linda. Llegué a estar entre los mejores 30 jugadores del mundo, pero no pude seguir. Yo venía muy bien, sabía que podía llegar a estar entre los primeros 10, lo sabía Ujú. internamente, y la vida me cambió. La vida cambió de un día para otro. Y bueno, y cuando definitivamente me retiro del tenis, porque ya tenía 29 años, porque ya el dolor nunca se iba, etcétera, etcétera. Empiezo mi carrera como entrenador y tuve el privilegio y tuve la suerte de poder entrenar a muchísimos jugadores, de los mejores jugadores del mundo. He entrenado a Nalbandian, a Coria, a Massú, a Chela, a Safin, a Gasquet y a muchos más. Tuve la suerte de tener una buena carrera como entrenador. Eh, Lamentablemente no pude tenerla como jugador, no pude tener una carrera larga como hubiese querido, pero bueno, me mantuve ligado al tenis, tuve éxitos como entrenador también, finales de Grand Slams, ganador de torneos ATP con los jugadores que yo he ayudado, así que bueno, no me puedo quejar, no me puedo quejar. Me hubiese gustado continuar mi carrera como tenista, lógicamente, llegar a ser 10 del mundo y no pude. Bueno, pero tuve una carrera buena como entrenador y soy un agradecido a eso también. No, y también esa carrera no fue mala, la de usted, independientemente de la lesión, porque si llegó a ser 30 del mundo, significa que usted era uno de los mejores del mundo, ¿entiende? Entonces, no, hay que sacarle siempre lo positivo. O sea, realmente el talento estaba y llegó.
Si no, no hubiese jugado los Grand Slam. ¿Cuántas personas desearían jugar Grand Slam que no han podido ni llegar? Y usted sí logró jugar en los cuatro. Sí, sí, por eso soy un privilegiado, en cierta forma. O sea, mi carrera cambió, mi vida cambió. A los 24 años no pude jugar nunca más, pero es algo, eso es lo triste, porque a los 24 años recién empieza una carrera, ¿sí? Pero en esos poquitos años que jugué, viví cosas que muchos jugadores no viven en toda una carrera profesional. Claro. He jugado contra el número uno del mundo, he jugado en estadios centrales, he representado a mi país en Copa Davis, cosas que muchos jugadores no lo viven en 15 años de carrera. Entonces, bueno, en cierta manera, ¿no? En cierta manera, soy un agradecido y un privilegiado, por más que la vida me jugó una mala pasada, sinceramente. Eh, pero bueno, No, disfrutó esos viví momentos. cosas buenas también, claro. Sí, sí, definitivamente. Bueno, ya para terminar, porque quedan creo que 2 minutos, 3. No sé si usted me permite hacer esta dinámica que yo hago con todos los deportistas. La dinámica es la siguiente. Yo le digo al deportista que rete uno de sus, vamos a decir, compañeros de tenis, en el caso de usted de tenis, que sea retado para ser entrevistado por mí y a la vez conseguir la entrevista. No sé si usted acepta el reto, ya que es la primera vez que entrevisto a un tenista. No sé si se ha permitido. ¿Y qué Usted lo quiere? decide. Yo le doy un nombre para que usted entreviste. Exacto. Y no, y tiene que conseguir la entrevista. No es que usted va a dar un nombre, sino usted da el nombre y me ayuda a conseguir esa entrevista. Ah, ok, ok, en doble trabajo. A ver, te gustaría entrevistar a Nicolás Massú? Claro que sí. ¿Le Claro que sí. gustaría? Claro que sí, Bueno, el que usted decida. O sea, es o- libre. Ahí ya no, el ok. que usted decida. No depende de mí, no depende de mí, pero voy a hacer lo posible, voy a hacer lo posible y si él acepta la Ajá. entrevista, usted me debe una cena el día que yo vaya a República Dominicana. Fuego, 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 fuego. Listo, Y listo, cuando venga nada más tiene que marcar. Y esa cena va. listo. Voy a hacer lo posible. No le prometo, porque usted vio que todos los jugadores Sí, tienen sí, tranquilo. sus tiempos, sus compromisos, pero lo voy a intentar. Bueno, no, pues muchas gracias por la oportunidad. Ya para despedir, un mensaje a todas las personas que desean practicar el tenis y llegar a ser profesional. Y ahí cerramos el programa. Bueno, primero y principal, tienen que disfrutar mucho cada día que entran a una cancha de tenis. Porque el día que no lo pueden hacer más, porque como lo que me pasó a mí, por ejemplo, lo van a extrañar muchísimo. Con esto que está pasando ahora, con esta pandemia y la cuarentena, que acá, por ejemplo, en Argentina hace 4 meses que no podemos entrar a una cancha de tenis, los jugadores extrañan mucho el tenis. Entonces, los chicos tienen que disfrutar muchísimo, valorar el tiempo cada vez que entren en una cancha de tenis. Hacerle mucho caso al profesor, disfrutar, entrenar mucho, ser responsables, que esa es la única manera de poder jugar bien al tenis. Amén. Y es una realidad. Bueno, señores, esto fue todo en Deportes en Casa con Gabriel Marcus, de que Marcos, se me enredé. Gracias por la oportunidad, realmente. Esperemos que se repita en un futuro, ya sea usted entrenando a uno de esos campeones, que me dé la oportunidad, Dios, de visitar uno de esos estadios y poder cubrirlo. Y bueno, les deseamos mucho éxito y bendiciones de Deportes en Casa. Todo lo que está en sintonía, por favor, seguir nuestras redes sociales. Esta entrevista estará subida por YouTube. Y Gabriel, gracias por todo. Muchas gracias a usted, que tenga mucha suerte con el programa y bueno, y ha sido un placer. Bueno, Gabriel, hasta la próxima. Gracias por todo.
Chao, muchas gracias. Hasta luego.